Bendito el nombre de Dios, mis hermanos. ¡Ay! De veras, verdad que después de 2000 años de que vino Jesús Yeshua, de que vino, todavía, verdad, está patente el poder de Dios y cómo viene a nuestros corazones, cómo podemos sentir ese fuego en nosotros que nos hace llorar, bendecir al Señor, ¿verdad? No cabe duda, ¿verdad?, que el Señor venció sobre la muerte. Mis hermanos, Dios me lo bendiga y muy buenos días a cada uno de ustedes. Y vayan al Evangelio de San Mateo, al capítulo 4, versículo 1. Solamente voy a leer unos versículos. Dice aquí la palabra, dice en Mateo 4:1, dice: entonces Jesús, o sea, Yeshua, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Muchos predican todo lo que es la tentación y es interesantísimo, ¿verdad? Por supuesto, pero es bastante y yo quiero que captemos lo que creo que mi Dios me puso en mi corazón, que comparta con ustedes de su palabra. Pues aquí Mateo nos cuenta que después de que Yeshua, sea Jesús, fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches, es lo que dice aquí. El lugar es un monte, para tener poquita visión y sentirnos más cómodos para conocer algo de allá. El lugar es un monte o cerro inhóspito. Un cerro pelón, diría yo, sin vegetación, de piedra caliza. El que quiera verlo lo puede ver en internet. El cerro ese, piedra caliza, blanco. Si no se miran árboles, no se miran hierbas, sin vida. Quiere decir que un lugar brutal, un lugar brutal. Ahí fue llevado nuestro Señor, nuestro capitán, el autor de la vida. Miren a dónde lo llevó el Espíritu. O sea, a este monte no cabe duda que por algo se le llama el monte de la devastación. Así se le llama. Porque no hay nada. Está muerto ahí. Ahí fue donde estuvo nuestro maestro. Marcos, en el capítulo 1, versículo 1 al 2, nos cuenta que el Espíritu impulsó a Yeshua. ¿Qué quiere decir impulsar? Impulsar es que como que te empuja. Te empuja. El Espíritu Santo como que empujó, impulsó. ¿Saben, verdad? Cuando se impulsa a alguien o a algo, es como aventarlo. Y nos cuenta también Marcos que estaba ahí lleno de fieras. O sea que el lugar era un lugar salvaje. Ahí iba el Señor Yeshua, Jesús, iba para allá, llevado por el Espíritu Santo, porque tenía una misión grandísima, una misión muy grande. Iba a salvar a la humanidad y ameritaba ir para allá, para ese desierto, donde él meditaría. Acordémonos que Yeshua era Dios, pero también era hombre. Yo me pongo a pensar que la parte hombre estaba en suma necesidad y
fue lanzado al desierto. Ahora, tenemos que meditar en esto, mis hermanos. Tenía que el Señor meditar, contemplar, hablar con Dios, porque la magna obra a la que se enfrentaba, ¿verdad?, no iba a ser fácil. Ahora, ¿qué podemos agarrar aquí de enseñanza? Nosotros. Lo que se me viene a mi mente es que voy a hablar de mi persona, cuando Dios tocó mi vida, agarrábamos muy a pecho estas escrituras, muy a pecho. El Espíritu Santo nos había tocado y fuerte. Y queríamos estar en cada momento a los pies del Señor. Queríamos meditar, queríamos contemplar, queríamos hablar con el Señor. Nos quedábamos calladitos esperando una voz o esperando un movimiento de los árboles si estábamos afuera o de algo, una señal. Y después personalmente se me venía esa sensación en mi corazón. Cuando Dios, yo creía y creo que Él me hablaba, venía a mi corazón. Y por lo regular, así estaba toda aquella gente en aquel tiempo, aquellos que fuimos llamados en los 70s. Lo tomaban muy a pecho, porque sabíamos muy claramente que necesitábamos estar con el Señor a solas. Porque de ahí dependía nuestro triunfo. Y de hecho, mis hermanos, esto nos debe de enseñar de la necesidad de estar a solas con Dios. De estar a solas con el Señor. Lo necesitamos, mis hermanos. Lo necesitamos. Porque la iglesia hoy en día, hay, como dice la palabra, que todavía hay muchos que no doblan su rodilla ante los Baales, ante Baal. Pero sí hay mucha gente en las iglesias que les falta el ánimo, les falta la dirección, les falta esa conexión con el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que debemos de andar con un ánimo enorme. Y lo hablo para toda la iglesia. Y en eso me incluyo yo también. Pero también para andar con dirección. Para andar con convicción también. Con convicción. No es nada fácil seguir a Dios. No era nada fácil para Yeshua, o sea Jesús. No era nada fácil a lo que se enfrentaba. Pero Él tenía que estar a solas con Dios. Nosotros tenemos que estar a solas con el Señor. Continuamos nosotros. De ahí es que depende el tiempo en que estamos a solas con Él. Depende nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. En otras palabras, nuestra vida va a reflejar lo que estamos solos con el Señor. Lo va a reflejar. Y no vamos a poder negarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que genera la energía. Es el que nos levanta. Es el que nos empuja. Dios es bueno. No podemos vivir, mis hermanos, sin estar a solas con el Señor. No podemos. Y yo creo que a cada uno, en cada momento, en cada tiempo, Dios nos habla. Y nos dice, ya, como diciéndonos, ya párale. Ya estuvo. Agarra tu lugar. Agárralo. Agárralo. Entonces miramos alrededor, y estoy hablando también por mí, miramos alrededor y digo, no, yo no quiero aquello, yo no quiero eso. Yo quiero estar prendido de mi Dios. Yo quiero estar prendido con aquel que me dio la vida, con aquel que me soportó. Él llevó nuestra lucha, nuestra pelea a ese monte y se enfrentó ahí a lo salvaje,
a Satanás, queriendo darle órdenes. A veces a nosotros el enemigo nos da órdenes y bien que lo hacemos. Pero no debe de ser así. Porque cuando estamos con el Señor, somos equipados. Nos bendice el Señor en toda la área de nuestra vida. En toda el área de nuestra vida. Como que nos abre los ojos para poder ver en realidad la vida a lo que fuimos llamados. Nos los abre los ojos. Pero el que no está a solas con Dios no puede ver eso. No lo puede ver. Ni lo siente el Señor tampoco. Porque el que genera esa bendición es el vivo Dios. Y cuando estamos con Él, nos regenera. Nos regenera. Dios es bueno. Mis hermanos, Dios es maravilloso. A solas con el Señor nos está hablando aquí. La palabra a solas con Dios. Sí, es bueno que intercedan por nosotros. Es bueno que oren por nosotros. Es bueno agarrar consejos de los demás. Pero llega el momento cuando el consejo de los demás no tiene valor. Así de simple. No te llena. A mí nunca me ha llenado. A mí nunca me ha llenado, por eso corro con el Señor. Y ahí yo oro, lloro. Yo ahí me postro, yo ahí me quedo, como lo hacía mi madre. Oigan, viene de generaciones. Cuando la pasaba viendo era con mi padre, ¿qué es lo que hacía? Dice, ay hijo, corría a la iglesia, con la iglesia, ¿verdad? Corría al templo. Y ahí yo me deshogaba, hijo, ahí yo lloraba, ahí yo hablaba con el Señor. Esta mujer era católica, no mencionaba a la Virgen, mencionaba a Dios. Yo ahí me postaba y lloraba y le gritaba a mi Dios. ¿Y sabes qué, hijo? El Señor me llenaba. Y salía dispuesta otra vez para la lucha porque yo sabía que iba a seguir. Pero me fortalecía mi Dios. Y no porque ella estaba profetizando, ¿verdad? Que eso es lo que ella quería, que iba a seguir. Esa era la vida. Y así aguantó muchos años. Hasta que mi papá, fue convertido. Pero Dios es bastante bueno y maravilloso. Tenemos solamente, mis hermanos, un tipo de gasolina que corre nuestros motores. Y es el Espíritu Santo, es el vivo Dios. Los consejos son buenos, los consejos sí son buenos. Pero llega el momento en que ya no te sirven. Ya no te pueden ayudar. ¿A dónde debes de correr? A estar a solas con el Señor. A estar a solas con Dios. ¿De qué habla el Señor? Sí habla. Ay, ¿tú has oído la voz? Yo no he oído la voz. He oído vocecitas pequeñitas en mi oído. Sí las he oído. En mi oído poquito he oído esas vocecitas. Y con una sola voz yo me conformo. Con una sola palabra, mejor dicho. Yo me conformo porque esa palabrita me llena todo. Y eso lo han tenido los grandes hombres de Dios en el pasado, que se conformaban con una palabra de Dios. Y cuando la escuchaban, se les abrían los ojos. Se olvidaban de que estaban enfermos. Se olvidaban de la prueba en que estaban pasando, porque habían escuchado la voz de la esperanza. Habían escuchado la voz de la vida que les hablaba. Y eso los energizaba, aunque ya fueran próximos a morir. Así es el Señor que seguimos. Es un Dios maravilloso. Podemos decir muchas cosas, pero como cristianos necesitamos estar a solas con Dios. A solas con Dios. Él nos ha llamado, nos ha hecho criaturas nuevas. Y luego dice, ¿verdad? Aquí, que había ayunado 40 días y 40 noches. O sea, que terminó el ayuno. Y miren, viene el diablo a tentarle. Ya cuando termina el ayuno, ya. Aunque creo que a lo mejor le estuvo picando por ahí, ¿no? Pero, y fue cuando le dice, ¿verdad? Lo tienta y le dice, si eres hijo de él, Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El demonio sabía que era hijo de Dios. Pero le está tentando.
es un malévolo. Di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y es que como es piedra caliza, caliche, podemos decir caliza, esos lugares hay piedras sueltas que parecen ser panes, blancas. Y ahí se la avienta. ¿Y qué dijo el Señor? Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, ¿cómo nos desvelamos por el pan en esta nación? En todas las naciones. Unos porque no tienen en el tercer mundo y quieren tener. Pero la gente es orgullosa. Se olvida de Dios. Y no le claman a Dios, aun cuando están, decíamos por allá, cuando estábamos allá, están en la vil chilla. No le claman a Dios. Por otro lado, estamos aquí donde abunda lo material. Abunda. Hay de sobra todavía. Y la gente quiere más. Quiero más pan. Quieren más. Y no llena a la gente en esta nación. Y va en busca de lo material, va en busca de las oportunidades. No quiero decir que las oportunidades son malas, pero se ensaña, podría decir yo, la gente con lo material. Y en esta no entran solamente los que no conocen a Dios, pero también mucho cristiano. Y viven una vida, por decirlo así, alocada, rápida, en el que no se toma mucho en cuenta a Dios. Los que no siguen a Dios, pues van de mal en peor, y lo podemos ver. Buscando solo lo material, divertirse. ¿A dónde va la gente? A un final desastroso, cansados, con depresión, a la carrera. Que no entremos en estas categorías, mis hermanos, como cristianos, porque el hombre no puede vivir solamente del pan, de lo material. Sí ayuda bastante, ayuda mucho lo material, el dinero, la comida, el pan, ayuda bastante, sí. Te da placeres, por decirlo así, y no estoy hablando de placeres malos, ¿verdad? Placeres buenos. Pero te voy a decir, eso no llena el espíritu. Eso no llena el espíritu. El que lo llena es Dios. El que nos llena el pan, no. Mucha gente seguía en aquel tiempo a Yeshua, Jesús lo seguía por el pan. Era una ayuda momentánea. Y no lo hizo el Señor como gancho para traerlos. No, lo hizo porque tenía compasión. Miró que tenían hambre. Y nosotros, mis hermanos, no podemos caminar. Hay un canto muy antiguo que decía, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Y es que en realidad, como cristianos, no podemos, mis hermanos, vivir solamente del pan cotidiano. No solo a pan vive el hombre, dijo el Señor, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Si queremos tener una vida de victoria, una vida próspera, y no estoy hablando tanto de lo material. Envuelve todo lo próspero al final. Pero aunque dice la palabra que la bendición no se mide por los bienes que tienes, la bendición de Dios. Entonces dejo eso claro. Yo quiero hablar solamente de lo que está aquí en la palabra. No quiero darle adornos ni nada de eso, sino solamente lo que está aquí. Lo cierto es que, mis hermanos, nosotros no podemos caminar en este mundo si nos falta este pan, o sea, la palabra de Dios. No podemos. Tarde o temprano nos vamos a cansar, a defraudar, y algunos terminarán retirándose del Señor. Pero como dice la palabra, nosotros no somos de esos. Diríamos allá en México, nosotros no somos de los que nos rajamos, sino somos de los que estiramos y aguantamos. No le hace que pase lo que pase, aguantamos. ¿Y por qué podemos aguantar? ¿Por qué?
¿Qué es esa fuerza que nos mueve? ¿Qué es esa fuerza que nos mueve? Pues es la misma fuerza que empujó a Yeshua, a Jesús, al desierto. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Es el Espíritu Santo que nos equipa, que nos fortalece, que nos da ánimo, que nos da esperanza, que nos mantiene firmes y que podemos hoy ver el presente con esperanza y vemos el futuro con gozo de lo que viene. Lo cierto, mis hermanos, que aquí Yeshua nos da esta grande lección. Y miren, esto no termina. La palabra nos dice que el demonio, cuando iba con Yeshua, con Jesús, ya se retiraba derrotado, pero siempre esperando otra oportunidad. Nosotros seremos atacados hasta el final de nuestros días. Seremos atacados y con fuerza. Él conoce nuestras debilidades y usa esas debilidades para atacarnos. Las usa. Y muchas veces nosotros le seguimos la corriente. Pero Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno, mis hermanos. Bendito el nombre de Dios, mis hermanos. Por eso la gente va camino al desastre, ¿verdad? Cuando no tiene ese momento con Dios. Pero mis hermanos, nosotros somos dichosos porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha bendecido y podemos comprender lo que nos dice el Señor Yeshua, el Señor Jesús. Podemos verlo muy claro. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos vivir mejor? Pues, mis hermanos, y sin derrotas o con muchas derrotas, pues dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quería enfocar en estos dos consejos en la palabra de Dios. Una, de estar solos con el Señor. Lo necesitamos. Vuelvo a repetirlo. Es como que si no miras, cuando no estás a solas con Dios, pero cuando estás a solas con el Señor, es que como que se te abren los ojos para mirar todo acontecimiento en esta tierra, en tu vida, hasta en la vida de los demás. Así es cuando estamos a solas con el Señor. Y la otra es de que estamos contentos y seguros, sin preocupaciones, por lo que venga, por desastres naturales, por hambrunas, por problemas, por enfermedades. Porque el que sigue a Dios, mis hermanos, no se rige por las reglas de este mundo, por las reglas de Satanás. Vivimos por la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Y cuando vives por la palabra de Dios, estás honrando a Dios. Lo estás honrando porque fue lo que te dejó. Fue lo que vino a enseñarnos Yeshua Jesús. Vino a enseñarnos al Padre. Y mis hermanos, nosotros no solo de pan vivimos. Estamos en esta grande nación donde hay de todo, pero no nos golosinamos, es la palabra, con lo que hay aquí. Al menos hablo por mí y por muchos de ustedes que no se golosinan. ¿Y saben por qué no nos golosinamos? Porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo te equipa para estar en todo lugar, en cualquier situación, no importa. Porque comemos de la palabra de Dios, sin la cual el hombre no puede caminar. No puedes alimentar solamente el cuerpo, sino el alma. Y esa la alimenta a Dios, mis hermanos. Que mi Dios me los bendiga bastante y triunfen en esta vida cristiana. Que triunfen, que ganen. Y dejen que el diablo venga otra vez después. Y que otra vez sea derrotado. Y sea derrotado. Y sea derrotado.
Y así será, mis hermanos. Porque nosotros, mis hermanos, agarraremos en serio lo de estar a solas con el Señor y a comer la palabra de Dios y no desvivirnos con la moda de hoy, lo que hay en la actualidad. Ya saben a lo que me refiero. Pero estamos con el Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y ánimo, mi Cristo me los bendiga, mi Yeshua y a Jesús. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.